Queridos amigos, soy Ramiro Serrano y quiero darles la bienvenida a nombre de Premios Maya y el Círculo de Ganadores Maya a este evento que hemos organizado junto a Corredores de Seguros S.A. Concexa. Es el evento sobre seguros corporativos y gestión de riesgos con la participación del broker de seguros Concexa y Alianza Seguros y LBC Seguros como compañías aseguradoras que ahora van a traernos un poco de su experiencia y nos van a contar de qué se trata esto de los seguros corporativos. Es un evento del Círculo de Ganadores Maya. Bueno, bienvenidos a todos. Un agradecimiento por dedicar este tiempo a un tema tan importante, como bien nos daba la introducción Ramiro, que es el tema de los seguros. Este evento va a estar dividido en dos partes. Vamos a hablar primero de la gestión de riesgos y cuán importante primero para fines de seguro y para otros fines es identificar los riesgos a los cuales está expuesto nuestra empresa. Y definitivamente conocer aquellos para fines de seguro es muy importante. Cuando hemos identificado esos riesgos y vemos la necesidad, vamos a transferir al seguro y esos riesgos se van a transferir, pero a través de un adecuado diseño de una póliza de seguros. También vamos a hablar de todo aquello y obviamente vamos a tocar temas ramos de seguro, que es un poco la clasificación de los seguros, ¿no? Los seguros se clasifican dependiendo de lo que quiero asegurar. Para darles un ejemplo simple, si quiero asegurar mi vehículo, el ramo es automotores. Si quiero asegurar salud, el ramo es asistencia médica. ¿Ya? Entonces vamos a hablar en un lenguaje sencillo para que ustedes puedan conocer y comprendernos, porque definitivamente el seguro, como cualquier especialidad en la propia actividad que ustedes tienen, tiene un lenguaje técnico, pero ese lo vamos a olvidar hoy. Sí es importante tener en cuenta que el seguro es un negocio global, por lo cual vamos a empezar con temas de afuera hacia adentro. ¿Qué quiero decir? Cristian nos va a comentar y nos va a mostrar algunos videos de expertos extranjeros que han hecho videos especialmente para este evento, para nosotros y obviamente para ustedes. Y también vamos a ver un evento muy importante que se ha dado que se refiere al tema del manejo de los riesgos. Pero dicho eso, Cris, te doy la palabra. Bien, perfecto. Para empezar, vamos a empezar hablando sobre el tema de los riesgos. Les agradecería, por favor, vamos a hacer esta presentación un tanto también participativa, que puedan, por favor, escanear este código QR y con sus teléfonos, ¿no? Mencionarnos cuáles son los 5 riesgos que probablemente representen la mayor amenaza para Bolivia en los próximos 2 años. Escaneando este código QR van a poder acceder. Hay una selección múltiple de algunos riesgos importantes que se han ido discutiendo en este reporte de riesgos globales del 2025. Bien. Mientras van llenando esta información de los riesgos globales, ¿no? Vuelvo a poner ahí el código QR para que puedan tenerlo, ¿no? El informe de riesgos globales, ¿no? Es un documento recientemente publicado, justamente este mes, hace unos días, y se ha convertido en una herramienta clave para entender los desafíos más críticos que enfrenta nuestro mundo. Este informe ha sido elaborado por el Foro Económico Mundial, el cual recoge la opinión de más de 900 profesionales y analiza los riesgos desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Estamos recién empezando el año 2025 y ya enfrentamos una realidad compleja, inquietante en muchos sentidos. Según el informe, vivimos en un mundo fragmentado, global, sin precedentes. Las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la desinformación y la polarización están dejando una marca profunda en nuestro presente y están moldeando un futuro lleno de incertidumbres. Mientras van llenando la información, les voy mostrando cómo están divididos estos riesgos. Tanto para Bolivia como para el mundo están divididos en 5 aspectos: geopolíticos, económicos, ambientales, tecnológicos y sociales. En los riesgos geopolíticos, la inestabilidad, la polarización política,
afectan la cohesión social y la gobernabilidad. Las elecciones nacionales de este año podrían influir en la estabilidad política. Es clave elevar estos riesgos en las decisiones de inversión y fortalecer la gestión de crisis. Si hablamos de la gestión de riesgos económicos, la desigualdad económica genera tensiones sociales, mientras la inflación y la deuda pública limitan la capacidad del gobierno para responder a la crisis. Ante esta dimensión, las empresas se ven obligadas a diversificar inversiones y aumentar su resiliencia frente a cambios abruptos. Si hablamos de riesgos ambientales, Bolivia cuenta con una gran biodiversidad, pero enfrenta eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, que afectan la agricultura, la infraestructura y la seguridad alimentaria. La deforestación, la minería ilegal amenazan la sostenibilidad. Las empresas deben reducir su huella ambiental, adaptarse al cambio climático y comprender a detalle los efectos. Si hablamos de los riesgos tecnológicos, la digitalización avanza, pero expone al país a ciberataques y desinformación, mientras que la ciberseguridad es limitada. La brecha digital en áreas rurales limita el desarrollo. Las empresas deben invertir en ciberseguridad y cerrar brechas tecnológicas en sus operaciones. Si hablamos de riesgos sociales, la polarización social entre sectores urbanos y rurales y las migraciones internas aumentan la presión en las ciudades. Fomentar la cohesión social es esencial para garantizar el entorno en negocios estables y armoniosos. Y este panorama exige acciones estratégicas de las empresas para enfrentar los desafíos y fortalecer la resiliencia económica, social y ambiental del país. Aquí vemos las votaciones que han realizado en este momento las personas presentes. Y aquí podemos ver cómo hay algunos riesgos que ganan mayor presencia. Podemos ver, por ejemplo, la crisis, que es la primera, crisis económica y recesión, y la inflación, ¿no?, que gana también mucha fuerza. En tercer lugar está el desempleo, ¿no?, y la falta de oportunidades, ¿no? Esas son las tres principales, ¿no? Crisis económica, inflación y desempleo. Estos tres riesgos son los que más están interesando en este momento en el público presente. Si vemos este informe en lo que reporta para Bolivia, en el informe del Foro Económico Mundial, vamos a ver que prácticamente estamos con los mismos riesgos que ellos han establecido para Bolivia. La crisis económica en primer lugar, inflación, violencia interna, los huelgos, paros, bloqueos, la deuda pública y el desempleo y falta de oportunidades económicas, ¿no? Si hablamos de la crisis económica, ¿no?, la economía boliviana ha demostrado signos de desaceleración y balanzas negativas, con una dependencia importante de los recursos naturales como el gas y los minerales. Si bien estos sectores han sido pilares fundamentales de la economía, la volatilidad de los precios internacionales y la disminución de la demanda internacional representan riesgos significativos. La posibilidad de una recesión o un estancamiento podrían tener impactos profundos en todos los sectores. Las empresas enfrentarían una contracción de la demanda y las familias enfrentarían una baja en su capacidad de consumo. Este contexto nos obliga a reflexionar sobre la importancia de diversificar la economía, invirtiendo en sectores más sostenibles y menos vulnerables a fluctuaciones externas. Si hablamos de inflación, la inflación se ha convertido en un desafío creciente en Bolivia. El aumento de los precios, especialmente de bienes básicos, afecta directamente el poder adquisitivo de las familias y genera tensiones sociales. Las empresas, la inflación implica un aumento de costos operativos, lo que puede erosionar la rentabilidad y limitar la capacidad de inversión. Hace unos días se leía, por ejemplo, en un artículo de que las casas importadoras de vehículos habían disminuido en un 42% en la importación de vehículos nuevos, ¿no? En este sentido debemos analizar cómo nuestras estrategias empresariales pueden adaptarse a un entorno inflacionario, manteniendo la competitividad y protegiendo el bienestar de nuestros empleados y clientes.
Si hablamos de violencia interna, huelgas, paros, bloqueos, Bolivia ha sido históricamente un país donde las huelgas, paros y bloqueos son formas comunes de protesta social. Si bien estas manifestaciones son un derecho legítimo, también generan un alto costo económico y social. Los conflictos sociales pueden interrumpir las cadenas de suministro, aumentar la incertidumbre para los inversores y debilitar la confianza de las instituciones. Como empresarios, necesitamos priorizar la gestión de crisis y fomentar el diálogo en las comunidades para prevenir y mitigar estos impactos. Si hablamos de deuda pública, el crecimiento de la deuda pública es otro riesgo destacado, no solamente en esta sala, sino también para el informe internacional. Si bien el endeudamiento ha sido utilizado para financiar proyectos de desarrollo, su sostenibilidad está siendo cuestionada. Una alta deuda limita la capacidad del gobierno para responder a crisis futuras y podría desencadenar ajustes fiscales que afecten a los sectores productivos. La subvención de productos como la gasolina está afectando claramente nuestras reservas y la capacidad del gobierno para poder mantenerla. Para el sector privado, esto significa que debemos prepararnos para escenarios en los que el gobierno tenga menos margen de acción para apoyar a la economía, fortaleciendo nuestra propia resiliencia financiera. En cuanto al desempleo y falta de oportunidades, son problemas estructurales que afectan especialmente a los jóvenes y a las comunidades rurales. Esta situación no solo genera tensiones sociales, sino que también limita el desarrollo del talento humano que nuestras empresas necesitan para crecer. Si bien los indicadores señalan una tasa de desempleo del 4.1% en 2024, también sabemos que existe una alta tasa de informalidad que se encuentra alrededor de un 80%. Como líderes empresariales, tenemos un papel clave en la creación de empleo y en la generación de oportunidades. Esto implica apostar por la capacitación, la innovación y el desarrollo de modelos de negocio inclusivos que integren a más bolivianos en la economía formal. En el siguiente video se van a presentar temas abordados en la reunión anual del Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, ¿no? Este foro ha sido denominado Colaboración para una Era Inteligente. En este evento han asistido diferentes líderes y presidentes de diferentes países, ¿no? Y se han tratado temas como transformación digital, cambio climático, salud global, inclusión social y cooperación multilateral. Very warm welcome to the first discussion at the World. We have a very exciting panel today with different type of online audience. A session on investing in Africa. It's young people. We have one of the most exciting panels here. the AI panel. It is my great honor to welcome you to the World Economic Forum's annual meeting in 2025. The cooperative world order we imagined 25 years ago has not turned into reality. Instead, we have entered a new era of harsh geostrategic competition. America is back and open for business. Under the Trump administration, there will be no better place on earth to create jobs, build factories, or grow a company than right here in the good old USA. If we have tit-for-tat retaliation, we're going to see double-digit global GDP losses. This is the time of new technologies that we are all embracing, and that has the potential to raise productivity in the world. My guess is that we can make 100 years of progress in areas like biology in 5 or 10 years if we really get this AI stuff right. We are on a path where we're going to build machines that are more than tools, that have their own agency and their own goals. Do you understand the consequences? A third of the planet is still not connected, so they don't have access to the magic that we're talking about here today. At the end of the day, the technology will only be effective if it's trusted and it's adopted, and you can then create new opportunities for your people. The defining challenge of our time is going to be the reskilling and upskilling of millions of people. We need to be preparing kids for the world that they are inheriting. We need to change schools, not change kids. Inequality in the last year has seen an enormous explosion. Wealth should be shared, not concentrated in the hands of few people. The question is not simply how much growth do we want, but also what type of growth.
companies need to step up. And when they don't, governments need to step in. Where you are born should not determine whether you live or die. 2024 is the first year we touch 1.5 degrees Celsius. We see the massive fires and suffering and floods and droughts, but it will, with 100% certainty, get worse before it potentially gets better. Climate change is not a crisis. The crisis is our failure to use our collective intelligence to make the right choices. I don't think people talk enough about the opportunity of decarbonization. We now have 3 million more clean energy jobs than fossil energy jobs. I know for sure that this is not only an energy transition, it has to be a beginning of a new era. By embracing constructive optimism, we can shape the intelligent age as an era where every human being can realize its full potential. It's going to require curiosity. It's going to require thinking outside the box. To engage, to explain, to push forward, forward, forward. As long as we are not losing our humanity, there's still hope. Y algunas de las citas que se mencionaban en este video, por ejemplo, de Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Económica Europea. El orden cooperativo mundial que imaginamos hace 25 años no se ha convertido en una realidad, sino que al contrario, se ha convertido en una dura competencia geoeconómica, geoestratégica, ¿no? Hablamos de la dura competencia que existe en el mundo, cómo existe una confrontación social. Por otra parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, mencionaba, la inteligencia artificial podría aumentar el crecimiento global en 0.8 puntos porcentuales, pero existe una gran disparidad en la preparación de los países para adoptarla. Explica también una gran disparidad en lo que existe en los países respecto a la tecnología. Podemos crecer como mundo en 0.8 puntos porcentuales en crecimiento, pero no todos los países van a crecer igual. Debemos preparar a los niños para el futuro que les espera. Debemos cambiar las escuelas, no a los niños, mencionaban también, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en la que estamos educando a los niños. No podemos mantener la forma tradicional que hasta ahora hemos mantenido para poder educar a los niños. El cambio climático no es una crisis. La crisis es nuestro fracaso de utilizar nuestra inteligencia colectiva para tomar las decisiones correctas, ¿no? Era lo que se mencionaba al final. Entonces, en estas citas simplemente se resume el aspecto tanto social, tecnológico, económico que se han tratado en estos temas que son de índole internacional y de preocupación mundial. Si vemos el informe de los top risk, de los riesgos más importantes para el 2025, en este gráfico se presentan los riesgos globales más importantes. Por ejemplo, los conflictos armados estatales se identifican como el riesgo más apremiante de este año. Esto no solo refleja el aumento de tensiones entre naciones, sino también las graves consecuencias para las economías, la seguridad global y sobre todo el bienestar de millones de personas. En el ámbito social y tecnológico, vemos que la desinformación y la polarización social siguen erosionando la confianza en nuestras instituciones. Vivimos en una época en la que una decisión equivocada puede desencadenar consecuencias devastadoras y donde la colaboración internacional se hace cada vez más desafiante. En cuanto al medio ambiente, el informe es claro. Los riesgos climáticos ya no son una amenaza futura, son una realidad presente. Los eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas son la mayor preocupación a largo plazo. Esto nos obliga no solo a mitigar los efectos del cambio climático, sino también a adaptarnos a un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, a pesar de lo desafiante del panorama, también existen oportunidades. Este informe no es solo una advertencia, es un llamado a la acción. Nos reta a pensar más allá de nuestras diferencias y a trabajar juntos a fortalecer resiliencia en nuestras sociedades, economías e instituciones.
Si vemos el panorama para el 2027, a mediano plazo, ¿no? Se evidencia cómo cambian los riesgos posicionando a la desinformación como riesgo prioritario, así como también gana más posiciones el riesgo de riesgos cibernéticos y la guerra cibernética, que se encuentra en quinto lugar, ¿no? Debemos reconocer que todos estos riesgos están interconectados. Ninguno de estos problemas puede resolverse de forma aislada. Necesitamos enfoques integrados que combinen soluciones ambientales, sociales, tecnológicas y políticas. En segundo lugar, debemos fomentar la cooperación global. No podemos permitir que las divisiones geopolíticas nos impidan abordar desafíos compartidos como el cambio climático o la seguridad cibernética. Es clave priorizar la innovación y nuestra capacidad de adaptación. Los riesgos son dinámicos y evolucionan rápidamente. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser igual de ágil y transformadora. Como podrán ver aquí, el riesgo que gana mayor relación es la inequidad o desigualdad, la que genera y está muy relacionada con el resto también de riesgos que van a afectar a nuestro planeta. En la parte de abajo podrán ver también que están muy relacionados los mismos riesgos que nosotros evidenciábamos en la encuesta que hacíamos. La deuda externa con la inflación, ¿no? Con la crisis económica. Si vemos los riesgos hacia el 2035, ¿no? Evidenciamos un panorama de riesgos que podrían intensificarse y definir un futuro en nuestras sociedades, economías y empresas, siendo los principales los riesgos medioambientales. Como podrán ver acá, los principales riesgos para nuestro mundo en el 2035 son los riesgos medioambientales, ocupando los primeros 4 lugares, ¿no? El cambio climático y la degradación ambiental son los mayores desafíos a nivel global. Se prevé un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como huracanes, sequías, inundaciones, con un impacto significativo en la infraestructura, la seguridad alimentaria y las comunidades vulnerables. Además, la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas, lo cual podría llevarnos a una crisis ambiental sin precedente, afectando la capacidad de los ecosistemas para proporcionarnos recursos esenciales como agua potable, aire limpio y tierras cultivables. A esto se suma la creciente escasez de recursos naturales, lo que podría desatar conflictos y crisis humanitarias. Se considera que el año 2035 será el punto de no retorno, ¿no? Si vemos cómo está este panorama al 2035 dividido por regiones, vamos a poder ver que para Latinoamérica, ¿no? El riesgo que más preocupa es justamente todos los riesgos ambientales, la biodiversidad, el colapso de los ecosistemas, los eventos climáticos extremos, el cambio en la tierra, ¿no? La polución, mientras que en otras regiones también se incluye lo que son los riesgos tecnológicos. Pero para nosotros los riesgos más importantes dentro de la región son los de medio ambiente. Y podemos ver efectos como los que tenemos constantemente con los incendios. El año pasado hemos perdido más de 2 millones de hectáreas calcinadas y hemos iniciado una era antropocénica. En esta era antropocénica es una era geológica actual que se distingue por el papel central que desempeña la humanidad y el cambio que se está generando por el humano. Cambios significativos como la destrucción de ecosistemas, acidificación de océanos y pérdida de biodiversidad. Recientemente hemos podido ver también eventos como el incendio de California que han venido afectando a la humanidad. Son los peores incendios de la historia en Los Ángeles. Varios fuegos azotan los alrededores y en pocos días han dejado al menos 5 muertos, decenas de heridos, más de 100.000 damnificados y unos 300.000 hogares sin electricidad. Y era nuestra vivienda con mis hermanas y lo hemos perdido todo prácticamente. Los grandes incendios avanzaban sin control en diferentes áreas del condado de Los Ángeles y de Ventura y sorprende lo rápido que se propagan. Menos de 24 horas después de que se registraran las primeras llamas en la zona residencial de Pacific Palisades, la zona quedó arrasada. Estas imágenes satelitales muestran el antes y el después de una catástrofe que aún está fuera de control. Pero ¿por qué estos incendios están siendo tan difíciles de controlar? Eso te lo explico en este video.
Este es solamente un ejemplo de lo que se ha podido ver en Estados Unidos recientemente. Y también tiene implicación con el tema de los seguros, porque varias aseguradoras que estaban en esa región hace 4 meses igual declinaron el riesgo, no querían aceptarlo, levantaron la cobertura y pues muchas de estas casas no tenían un seguro, ¿no? Justamente porque habían varias de estas condiciones que también estaban impactando. Había un ambiente seco, no estaban las condiciones dadas en muchas casas de madera, habían varias condiciones que afectaban el riesgo, ¿no? Y que no se estaban tomando tampoco acciones preventivas. Se han reducido bastante los recursos locales como para poder apoyar al tema de los bomberos. Igual el presupuesto que habían destinado para los bomberos en esta región fue reducido, ¿no? Entonces, todas las condiciones fueron agravando el riesgo y las aseguradoras en este caso decidieron no asegurar las casas, ¿no? Podemos ver también situaciones de riesgos naturales como deslizamientos, lo que ha pasado aquí o en La Paz también, ¿no? Bajo Llojeta, ¿no? Eventos lamentables, ¿no? Pero además estos riesgos medioambientales, como mencionábamos, hay riesgos tecnológicos que van a ir afectándose cada vez más a las empresas y al mundo. En este caso podemos ver que en sexto lugar se encuentra el tema de resultados adversos de tecnologías con inteligencia artificial. Hace unos días, Estados Unidos, ¿no? Donald Trump asumió el mando hace una semana, pero dentro de esta semana ya lanzó el proyecto Stargate. El proyecto Stargate fue relanzado porque en la Guerra Fría había un proyecto Stargate que estaba dirigido a riesgos psicosociales, efectos paranormales, y en esta ocasión ha sido relanzado el proyecto Stargate con la mayor inversión del mundo, empezando con $100,000 millones y con una promesa de llegar a los $500,000 millones en 4 años, ¿no? Apuntando a 100,000 empleos. Pero esto está enfocado a controlar la inteligencia artificial, ¿no? Porque el mismo Trump indicaba, quien controla la inteligencia artificial y los canales de información masiva tendrán una ventaja insuperable en la escena global. Y justamente porque ha aparecido otra inteligencia artificial, ¿no? Otro modelo de lenguaje que es DeepSeek, chino, ¿no? Que le está haciendo la guerra a lo que es ChatGPT y OpenAI, ¿no? Y ha ganado mayor eficiencia, y es por eso que Estados Unidos no quiere tampoco perder su supremacía en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Podemos ver en el tema de riesgos cibernéticos también que no estamos exentos a los ataques cibernéticos. Vemos cada vez más comunes noticias en las que hay ciberataques en Bolivia, en empresas. Hay muchas empresas aquí que han sido atacadas, hackeadas, incluso aseguradoras aquí que han sufrido ataques de riesgos cibernéticos, ¿no? Que han afectado sus operaciones. Y es que en Latinoamérica sufre 1.600 ciberataques por segundo, afectando a organizaciones de todos los sectores y tamaños. No solamente afecta a las empresas grandes, sino también a las empresas pequeñas, ¿no? Y para esto, como vimos en el informe de riesgos globales, el entorno actual está marcado por riesgos interconectados, tensiones geopolíticas, desinformación, riesgos cibernéticos, y ante esto la gestión de riesgos empresariales se convierte en una estrategia esencial para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera proactiva y alineada con los objetivos de nuestra empresa. Existe una norma, la ISO 31000, que está dirigida a la gestión de riesgos y simplemente establece dentro de esta norma la definición de riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Todas las empresas tenemos objetivos que cumplir, ¿no? Entonces existe una serie de amenazas que nos impiden cumplir con ese objetivo, y todas esas amenazas son los riesgos. A continuación presentamos una entrevista que hemos realizado a Ángel Escorial, que es el CEO de Riskia. Riskia es una empresa española que se dedica a la gestión de riesgos y que atiende a diferentes empresas en Europa. ¿Cuáles son los riesgos emergentes más relevantes para las empresas?
Muchas gracias, Cristian, por esta invitación a participar en esta jornada de Conselsa. Y entre los riesgos emergentes más importantes, el informe de riesgos globales del año 2025, elaborado exclusivamente para el Foro Económico Mundial, reunido en estos días en Davos, Suiza, incluye la pérdida de vidas humanas, daños a los ecosistemas, destrucción de bienes y o pérdidas financieras debidos a fenómenos meteorológicos extremos. Incluye, entre otros, los fenómenos terrestres, como los grandes incendios forestales del tipo el de California que estamos viviendo en estos días, fenómenos hídricos como las inundaciones tipo Dana de la recientemente del día 29 de octubre sufrida en Valencia y su entorno, y fenómenos atmosféricos relacionados con las temperaturas, las olas de calor, todos ellos exacerbados por el cambio climático, así como otros naturales no relacionados con este cambio, como son los terremotos, volcanes, tsunamis, impactos de asteroides, tormentas geomagnéticas. Este último muy recientemente reconocido y que puede causar grandes daños dado el avance tecnológico. Independientemente de su origen antrópico o no, los daños son cada vez mayores por el acelerado progreso de la humanidad, por lo que es necesario que las sociedades estén mejor preparadas, tanto desde el campo de las instituciones públicas como de las organizaciones privadas, con adecuadas medidas preventivas, medios de prevención y protección contra estos eventos, programas de formación y simulacros, medidas de mitigación, planes de contingencia seguros actualizados que les van a permitir enfrentar estos problemas en los próximos 5 años. Por ejemplo, la inteligencia artificial está creando toda una nueva situación en lo que es los ciberriesgos, los tenemos al orden del día. Sobre todo en un mundo cambiante como hemos tenido y como entiendo que vamos a tener más con la nueva elección en Estados Unidos, las guerras no ya solo entre países, sino entre organizaciones, creando problemas y problemáticas en lo que es la infraestructura tecnológica, son fundamentales. Hoy en día, el no disponer de una adecuada plataforma sólida que te permita continuar tu negocio con la adecuada infraestructura tecnológica e informática, te condena al fracaso. Entonces, bueno, estos riesgos tecnológicos deben ser también adecuadamente tratados, no solamente los fenómenos físicos que hemos comentado anteriormente con los eventos de cambio climático, de fenómenos extremos, sino que tienen que ser también tratados, y el mundo del seguro sí que proporciona herramientas adecuadas hoy en día a este tipo de problemáticas, y que deben contar, evidentemente también, como en el caso anterior, de su propio plan de continuidad del negocio derivado de este tipo de problemas. Entonces, la familia de normas de la serie ISO 27000 está adecuada y muy adaptada a este tipo de situación y viene ya muchos años desarrollando unas respuestas adecuadas a esta problemática. ¿Cómo puede la alta dirección alinear la gestión de riesgos con la estrategia empresarial? La gestión del riesgo empresarial es una función fundamental de la alta dirección y del organismo de supervisión de las organizaciones empresariales y otro tipo de instituciones no empresariales. Para alinear esta gestión del riesgo con sus estrategias, tiene que empezar con el liderazgo y compromiso de la alta dirección, para integrar la gestión del riesgo en la organización, planificando su estructura, definiendo un adecuado apetito de riesgo, nominando dueños de cada tipo de riesgo, dotándoles de recursos humanos y económicos suficientes y adecuados, definiendo indicadores de riesgo, KRIs, en los distintos niveles de la organización que estén alineados con los KPIs de la misma, implantando un plan de gestión de riesgo adaptado a su estructura, revisando el desempeño de este plan y, por fin, mejorando de forma continua sus logros. Todos estos pasos de la estructura empresarial, del marco de referencia de la organización de gestión del riesgo, deben ser adaptadas y adoptados por la misma. De esta forma, la organización podrá alcanzar sus objetivos, que es el objetivo fundamental de la gestión del riesgo, generando valor y garantizando la sostenibilidad de sus operaciones. Es de resaltar que hoy en día las organizaciones disponen de herramientas de apoyo, como son la norma internacional ISO 31000, la versión del 2018 de gestión del riesgo, u otros estándares también de gestión del riesgo, no de ISO, sino de otros organismos como COSO. Bien, si vemos la gestión de riesgos, tenemos que hablar de los diferentes tipos de riesgos que podemos encontrar en las empresas, estratégicos, reputacionales, de mercado, operacionales, financieros, legales, del azar, ¿no? Y todos los riesgos que encontramos y los diversificamos en estos tipos, tenemos que hablar de dos clases: los riesgos especulativos y los riesgos puros. Los riesgos especulativos son aquellos en los que se tiene la posibilidad de perder o de ganar. Hacemos una inversión y podemos ganar o podemos perder.
Pero los riesgos puros son los que tenemos solamente la posibilidad de perder. Entonces, si suceden, solamente vamos a poder perder. Si sucede algún incendio, solamente vamos a tener la posibilidad de estar en una peor situación, ¿no? Y son estos los riesgos puros los que son asegurables. Si pudieran ahora volver a escanear este código QR para poder expresar también cuáles de estos 10 riesgos se enfrenta mi empresa. Va a haber un detalle de riesgos, ¿no? Como selección múltiple, para que puedan escanear con este código QR e indicar a cuáles de estos 10 riesgos se enfrenta mi empresa. Aquí hay algunas respuestas, ¿no? Los que más mencionan son riesgos cibernéticos como primer lugar, igual que pérdida de dinero, robo, asalto, deshonestidad de empleados, ¿no? Esos 3 están en primer lugar. Le sigue lo que son daños físicos, infraestructura, equipos, maquinaria. Luego tenemos daños económicos por paralización, ¿no? Y accidentes personales. A continuación vamos a presentar igual una entrevista que hemos realizado a José Angulo, director académico de Génesis, Instituto del Seguro, y presidente de ALACES, Asociación Latinoamericana y Caribe de Escuelas de Seguros. En primer lugar, daros las gracias, ¿no? a Conserxa por invitarme a este evento. Y no solo dar las gracias, sino también felicitar a Conserxa, ¿no? por los triunfos y los resultados obtenidos durante el año 2024, cuando una vez más pues, ha sido considerada la mejor correduría de Bolivia, ¿no? Espero que esto siga siendo así durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, pues mi felicitación y mi agradecimiento. ¿Cuáles consideras son los principales desafíos que enfrentan las empresas latinoamericanas en gestión de riesgos y seguros? Yo creo que los grandes desafíos que enfrentan las empresas latinoamericanas en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, en todo lo que tiene que ver con la evolución de los seguros y la evolución de Latinoamérica como países, ¿no? que la conforman, yo creo que habría varios elementos, ¿no? Por un lado estaría la inestabilidad política, creo que es un elemento absolutamente fundamental. Todos conocemos, ¿no? la volatilidad económica de la región, ¿no? que está muy caracterizada, ¿no? por las tasas de cambio del dólar, la dolarización, la inflación, la crisis financiera. Y todo esto, pues, evidentemente, afecta mucho a la planificación, y esto afecta muchísimo también a la gestión de riesgos, ¿no? Y además impide muchas veces que las empresas puedan adaptarse rápidamente a estos cambios para proteger sus activos, para proteger sus negocios. Otro elemento serían los riesgos políticos, los riesgos regulatorios, que también son importantes en el continente. Los desastres naturales son otro elemento muy ligado a todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y al desarrollo de los seguros. La ciberseguridad es otro elemento absolutamente fundamental, ¿no? Y yo creo que también la falta de cultura de riesgo, ¿no? Es decir, al final hay muchas empresas en la región que aún han sido capaces de consolidar una cultura de gestión de riesgos, ¿no? Y esto al final pues te puede llevar o bien a subestimar los riesgos o a tener una preparación inadecuada, ¿no? Para poder enfrentarlos y para poder desafiarlos. Yo creo que estos elementos, ¿no? Son absolutamente fundamentales para entender un poco el desarrollo regional en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y el propio desarrollo de las empresas aseguradoras. Y por otro lado, yo creo que dos elementos muy pegados a la primera parte de la pregunta serían también para sensibilizar, ¿no? al mercado, para sensibilizar a aquellos que hoy todavía no han comprado un seguro, que no ven la necesidad de adquirir un seguro, a que se incluyan, ¿no? Y también favorecer la inclusión financiera y aseguradora. ¿Qué estrategias recomendaría a las empresas para integrar la salud ocupacional en su gestión de riesgos en un entorno empresarial post-pandemia? Yo creo que la gestión de riesgos
Normalmente cometemos el gran equívoco de entenderla como algo, bueno, hasta cierto punto necesario cuando sucede un accidente. Y nos damos cuenta de la necesidad que teníamos de haberlo prevenido, ¿no? Cuando en realidad la salud ocupacional, los riesgos del trabajo, tienen que formar parte del ADN de la compañía, tienen que estar absolutamente implícitos, ¿no?, en el interior de la forma de pensar y de la forma de entender el negocio y la estructura organizacional y la cultura de empresa de las propias organizaciones. Y esto es un elemento absolutamente fundamental para poder hacer las cosas bien, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. Ahora bien, la pandemia nos enseñó que no estábamos del todo preparados y seguramente la pandemia también nos ha provocado una serie de problemas que antes tampoco teníamos, ¿no? Es decir, por un lado nos ha ayudado a mejorar la prevención dentro de nuestras organizaciones, a ser mucho más preventivos, pero también nos ha traído problemas nuevos que tendremos que ser capaces de resolverlo, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Es decir, al final, el teletrabajo es responsabilidad de la salud ocupacional, es responsabilidad de la organización, pero sin embargo no es alguien que trabaja dentro de tu propio centro de trabajo, por lo tanto tendrás que desarrollar políticas y tendrás que hacer una evaluación de riesgos absolutamente diferente a como la venías haciendo hasta ahora, ¿no? La vanguardia tecnológica también nos está ayudando a desarrollarlo, ¿no?, a prevenir estos riesgos. Pero yo creo que lo importante es tener una política clara, ¿no? Es decir, primero, yo primero siempre hablo de la información y de la formación. Yo creo que son dos elementos absolutamente fundamentales. Yo creo que toda la empresa tiene que estar perfectamente informada y perfectamente formada en todo lo que tiene que ver con la cultura preventiva de la propia organización. Ese es el primer paso. En segundo lugar, es tener claro cómo construimos una empresa saludable. ¿Cuáles son los componentes de esa empresa saludable? Y cómo somos capaces de ir generando políticas preventivas que avancen o nos ayuden a avanzar hacia ese objetivo final que tiene que ser la empresa, la organización saludable. Aquí hay otro problema implícito, ¿no?, para desarrollar una buena planificación y para desarrollar buenas políticas de prevención de riesgos laborales, y es el exceso de informalidad que hay en el mercado laboral en América Latina. Es decir, al final estamos hablando de que hay países de América Latina que tienen más de un 60% de informalidad laboral, por lo cual es terriblemente complejo el poder desarrollar políticas que mejoren la prevención y que mejoren la salud laboral de los trabajadores, ¿no?, de los empleados, ¿no? Pero en definitiva la prevención tiene que estar íntimamente ligada, íntimamente integrada en el sistema de gestión de cualquier compañía. Bien, habiendo hablado ya de todos los riesgos a los que se expone nuestra cultura, Bolivia, también el mundo y nuestras empresas, pasamos ahora a hablar de la parte de seguros, para lo cual invito a Carola para que pueda desarrollar esta parte. En ese afán de hacer interactivo el evento, también les pido escanear, por favor, el código QR y responder a la pregunta. ¿Sí? A ver, escanea. La más importante. Bueno. Bien, mientras van respondiendo, vamos a comentar por qué es necesario tomar seguros dentro de una empresa o para una persona particular.
esta herramienta existe desde hace muchísimos años. No vamos a hablar de la historia del seguro porque tendríamos que hablar de hace muchísimos años, desde el Código de Hammurabi. Pero sí podemos decir que es para proteger a la empresa por daños económicos. Hemos visto que uno de los riesgos que nos preocupan son los temas económicos, ¿no es cierto? Y dentro de aquello, y dependiendo de nuestra actividad, vamos a tener mayor o menor riesgo. Entonces existen seguros para cubrir aquellos. También para brindar apoyo y asistencias ante sucesos imprevistos, desde luego, porque hemos hablado durante toda esta primera parte de una gestión de riesgos. Hemos hablado de los riesgos financieros, cómo gestionarlos, y desde luego también dentro de aquello hemos hablado de cómo gestionar esos imprevistos. Y varios de esos imprevistos, no vamos a decir todos, porque definitivamente no hay una póliza de seguro que pueda darme cobertura completa, los riesgos que se pueden transferir al seguro. El seguro va a poder dar amparo a aquellos riesgos que se los transfiere en calidad de incierto. Si bien he dicho que voy a hablar en lenguaje fácil, hay algunas cosas que no puedo. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder asegurarme en el ámbito personal, por ejemplo, si tengo ya una enfermedad terminal. Voy a poder asegurarme cuando estoy relativamente sana y la compañía me va a hacer una evaluación. No voy a poder asegurar una unidad vehicular que ya tenga algún golpe, algún choque, a eso me refiero, ¿no? Entonces, sí voy a poder asegurar ciertos riesgos que los voy a transferir en calidad de incierto. He mitigado el daño, tengo una industria, tengo seguridad industrial, he puesto extintores, he puesto señaléctica, tengo todas las posibilidades para que no me ocurra. Pero siempre existe una posibilidad pequeña que me puede causar un daño importante, ¿no? Un incendio, el fallecimiento, la caída de alguno de los visitantes, de alguno de los inversores que ha venido a ver la planta y se cae, algún producto que sale de mi fábrica con algún error en la receta y que causa un daño a un tercero que lo consume o a un tercero que lo utiliza, o ese riesgo de toda la confianza que le he puesto a un empleado para que pague los impuestos, para que sea el que pague los sueldos, para que sea el que maneje el dinero en ausencia y en mis viajes, que cuando me acuerdo o me doy cuenta son dineros que no han llegado al destino que tenían que llegar. Entonces, varios de esos riesgos sí se van a poder transferir al seguro. Y también me va a permitir, ante la ocurrencia de esa eventualidad, continuar mis actividades. En seguro se manejan muchos conceptos. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando de diversificar el riesgo, de no tener todo concentrado en una sola ubicación de riesgo, estamos diciendo que si nosotros somos una fábrica que tenemos varias oficinas, tenemos varias tiendas, nuestro riesgo está diversificado, lógicamente por la geografía. Tengo mis tiendas acá, tengo mi planta allá, tengo mi almacén en otro lado. Incluso dentro de una misma ubicación tengo separaciones adecuadas que van a impedir que ocurra, y vamos a tomar el ejemplo de California, que casas muy juntas, ¿no es cierto?, empezando el incendio en un lado, vayan a tener que lastimarse y lesionarse por un incendio. Entonces, cuando se va a hacer un análisis de riesgo, cuando los ojos que van a hacer el análisis de riesgo para sugerir a un cliente la cobertura o un programa de seguros adecuado, se inicia por una inspección ocular, donde el intermediario de seguro, en este caso consultores de seguros o el corredor que ustedes tengan, va a ir a mirar lo que tienen, cómo lo tienen, qué hacen, con qué frecuencia manejan ciertos riesgos, y en base a la información que ustedes den van a poder sugerir la elaboración de un adecuado programa de seguros. O les van a dar sugerencias, les van a decir, este almacén de bolsas no es correcto que esté acá, tiene que cambiarse de lugar. Este transformador no puede tener esta puerta tan pequeña que separe del ingreso de los visitantes. Acá tiene que haber un paso de cebras y tiene que haber una inducción a todos los visitantes que vengan a su planta para que ellos sepan por dónde se tienen que mover. Tienen que venir a visitarlos y ustedes tienen que tener un stock de
que se llama cascos de seguridad o botas de seguridad, para que nadie ingrese sin esos equipos de protección. En exceso de todo aquello que ustedes puedan tener y nosotros podamos recomendar, o la compañía aseguradora observe, comente, condicione o sugiera tener, va a estar el seguro. El seguro tiene un principio básico que es la mutualidad. ¿Qué quiere decir? Te va a costar poco y te va a asegurar un monto grande para que sea accesible, para que exista y sobreviva en el tiempo, para que todos cada año puedan comprar sus pólizas de seguro, pero esos todos tienen que ser muchos. Muchos tienen que comprar pólizas de seguro y pocos tienen que tener siniestros. Si muchos compran y muchos tienen siniestros, no hay posibilidad. Esas tasas de seguro, esas primas de seguro, que es el costo del seguro, que es el precio del seguro, va a subir. Y va a llegar un momento en que ya pocos van a poder contratar un seguro. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que se trabaja en la prevención de riesgos. Y por eso también existe la letra chica. La letra chica no es chica, solo que es mucha. ¿Ya? Y como cuando vamos al banco y nos dan nuestro contrato de tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y en papel seda, y que no sabemos si estamos leyendo lo de adelante o lo de atrás, más o menos así de complicado es el tema del seguro. Pero en palabras simples, el seguro va de la mano con la ley. Hablemos de un poco de letra chica de una póliza de automotores, por ejemplo. ¿Qué me dice esa letra chica? Me dice, tú no puedes conducir si no tienes licencia. Tú no puedes incumplir el artículo 140 del Código de Tránsito. ¿Y qué dice? Dar vuelta en U, exceso de velocidad, ¿no es cierto? Estado de ebriedad. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué existe aquello? Porque si no, si cubriese todo, todos los siniestros serían indemnizables y cada vez las primas tendrían que subir. En este momento, en nuestra coyuntura actual, sí, las pólizas de automotores están sufriendo algunos problemas, algunos cambios, y están las compañías acá que nos van a comentar también, pero no necesariamente es porque han habido muchos siniestros. Sí ha habido esa contribución y por ese motivo están cambiando las pólizas de automotores, sino porque también han encarecido los repuestos, también han encarecido la mano de obra en los talleres, y aquellas partes y piezas que venían en 3 meses, en 1 mes de afuera, ahora llegan en 6, si llegan, ¿no es cierto? Entonces se está haciendo una complicación, y si hablamos de que este negocio también es global, como les decía, este mismo problema en automotores lo están viviendo fuera de nuestro territorio también, donde existen también problemas económicos, ¿no es cierto? Entonces los talleres tienen personal, ese personal sufre los problemas, necesitan incremento de sueldos. Las fábricas no están fabricando, no están vendiendo tantas unidades como antes, entonces todo es una cadena y también afecta al tema del seguro, ¿no? Entonces, dicho aquello, e identificados los riesgos, vamos a ver qué han respondido con respecto a las pólizas. Ay, ¿por qué no sale? Ahí. Vamos a ver qué han respondido. Todo riesgo de daños a la propiedad es una póliza que vamos a hablar. Automotores estamos platicando. Directores y administradores es una póliza que también vamos a tocar. Responsabilidad civil, deshonestidad y salud, ¿no? Fíjense que gracias a quienes han contribuido con la encuesta, y vemos que casi todos conocen lo que es una póliza de todo riesgo de daños a la propiedad. Vamos a hablar entonces brevemente, sí, sobre maquinaria y equipos, sobre todo riesgo de daños a la propiedad, sobre equipos de contratistas, sobre responsabilidad civil, transporte y algunas otras brevemente.
Cuando estamos dando las clases, a veces a los alumnos les mostramos lo que significa una póliza de todo riesgo de daños a la propiedad, y quienes la conocen y la tienen y la han visto, seguramente nunca la han podido terminar de leer, por lo menos, ¿no es cierto? Porque es una póliza muy gruesa, que contiene bastante información y que a veces es complicado entenderla. Sin embargo, vamos a intentar platicarles. También les vamos a pasar este material un poco más ampliado. Para eso les estamos pidiendo datos de correos y teléfonos para pasarles este material, pero un poquito más amplio. Empecemos por la póliza de todo riesgo de daños a la propiedad. Decíamos que en California las compañías habían retirado la cobertura, ¿no es cierto? Habían retirado hace unos 4 meses, porque con base a que la certidumbre no va a poder ser cubierta, las compañías han analizado y han visto y han dicho, no está lloviendo, estamos en un momento seco, los vientos están fuertes, están haciendo su propio análisis de riesgo y han dicho, nos retiramos, porque ya la experiencia que tenemos y lo que nos ha significado pagar lo que ha sido Hawái el 2023, vamos a ir a la quiebra, muchas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchos han contratado seguros, pero muchos han tenido siniestros. Entonces, dijeron al Consejo de Seguros de California que era importante subir las tasas. Ya en algunos videos que ustedes van a ver, seguramente van a ver y van a decir, esto pasa por la parte de la regulación, que tardan mucho. ¿Qué quiere decir? Ellos dijeron al Consejo de California que necesitaban subir las tasas, necesitaban subir las primas, pero nunca pasaba. Pasaron meses y meses y no pasaba. Entonces dejaron de suscribir y sobrevino el tema del incendio. Entonces fíjense que no pasa por un tema solamente de las compañías, sino también pasa por un tema de la propia regulación, que no le permite subir las tasas para que haya un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Entonces todo aquello ha incidido en que esto ocurra. Todos los siniestros que se van a manejar en cuanto a la infraestructura, al continente de las empresas o de las personas, van a asegurarse en una póliza de todo riesgo de daños a la propiedad. Esta póliza de todo riesgo de daños a la propiedad, por su particularidad, fíjense aquí, este es un incendio de una fábrica de cerámica en el Brasil, ¿no? El año pasado. Van a tener dentro de su modalidad de suscripción el amparo de otros riesgos, como por ejemplo el contenido de muebles y enseres, que aquí por ejemplo ha sido afectado por una inundación. Fíjense en el techo cómo ha entrado el agua, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer un análisis de qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó, etcétera, etcétera. También se aseguran los edificios, las naves comerciales, las naves que alojan a las máquinas, los equipos, la mercadería, la materia prima, los almacenes de repuestos, todo lo que uno necesite transferir al seguro, en calidad de incierto. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema político? No hay cobertura para riesgos políticos. Las empresas han tenido que subir el tamaño de sus bardas, poner empresas de seguridad, ¿no es cierto? Porque no había cobertura, porque los siniestros han sido tan grandes que ya las primas eran insostenibles. Entonces, esos riesgos políticos son posibles de cubrir por esto. También las averías de maquinaria, los problemas que presente nuestra maquinaria, porque se soltó una parte, porque vino con un defecto de fundición, con un problema de fabricación, o los equipos electrónicos que han recibido una sobretensión, nuestros tableros electrónicos que son tan caros. Entonces todo aquello va a poder ser cubierto en esta póliza. Y también una cobertura muy importante que a continuación se las vamos a preguntar, que son, por ejemplo, la pérdida de beneficios, ¿no? Y aquí sí quisiera que levanten la mano, ya no hay QR, para que me comenten quién conoce la cobertura de pérdida de beneficios. No va a hablar, simplemente tienen que levantar la manito. 2. Gracias.
era mentira. ¿Nos quieres comentar qué conoces de la póliza de pérdida de beneficios? Gracias. Por lo que tengo entendido es cuando existe algún siniestro que te impide funcionar con normalidad y tener tus ingresos regulares que tienes en el giro del negocio, pues hasta que se supera o se arregla el siniestro, te cubren el beneficio que hubieras tenido durante ese periodo de tiempo. Obviamente tiene que ser justificado y tiene que estar bien respaldado, ¿no? Perfecto, muy bien. Exactamente es eso. Te doy paso para que expliques. Bien, perfecto. Pati, ¿quieres complementar algo? Sí, gracias, Caro. En realidad sí conozco la cobertura y ahí te paso, digamos, la pregunta que tuvimos la dificultad de tener esta cobertura en una sola unidad de negocio. Nosotros tenemos 25 unidades y no pudimos asegurar una sola porque nos pedían asegurar sobre el monto total de la empresa y obviamente la prima era muy alta. Entonces ahí hemos tenido esa dificultad, no sé si te acuerdas, pero ese era un temita que la verdad que es complicado, porque si bien nosotros necesitamos la cobertura solo para una unidad de negocio, la prima era demasiado alta, porque nos pedían para el total del negocio. Entonces ese tipo de cosas sí son incongruentes, porque si quiero asegurar solo un restaurante, no voy a ¿cómo se dice? Asegurarlo sobre el monto total de la empresa. Entonces, ahí sí había una incongruencia. Te lo paso. Perfecto. Gracias. Entonces, resumiendo, la póliza de pérdida de beneficios es una póliza muy útil, muy importante, porque es aquella que nos va a indemnizar que el lucro cesante que hemos tenido al tener una paralización. Entonces vamos a poder cubrir sueldos, por ejemplo, con esa indemnización, gastos fijos, ¿no es cierto? Durante ese tiempo que estoy paralizada a consecuencia de un incendio, a consecuencia de una avería de maquinaria. Lo que nos comenta Patricia, por ejemplo, es muy importante, pero eso responde a un tema de cálculo matemático. Es como cuando contratas una póliza de todo riesgo de construcción. Tú dices, yo quiero contratar a una prima bien asequible, pero ¿para qué tengo que decir cuánto va a valer mi edificio? Si cuando ocurra el primer evento en la primer losa, mi siniestro va a ser pequeño, ¿no es cierto? Entonces, como es asegurar una sola oficina. Pero, ¿qué pasa si te ocurre en un evento complicado, en un evento catastrófico, un daño mayor? No va a haber tasa que soporte. ¿Qué pasa si se desploma mi edificio casi en lo último de la construcción? Entonces, responde más o menos a un tema técnico para fijar la tasa. No obstante, siempre existen formas técnicas de poder encontrar la mejor posibilidad de cobertura. Existen ramos, sí, como la pérdida de beneficios, como aeronavegación, como los ramos de ingeniería, todo riesgo de construcción, que van a ir no solamente a ser analizados por la compañía, sino también por los reaseguradores que van a colaborar en cada indemnización que se va a dar. Se vuelven también en aseguradores nuestros a través de las compañías que se denominan en ese caso cedentes, pero ya estoy yendo un poquito más allá de lo que es la charla. Sin embargo, por eso, expuesta a la necesidad, siempre puede existir alguna posibilidad de asegurar. Probablemente no el todo, pero una parte, que me permita sí enfrentar esos imprevistos. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta póliza de pérdida de beneficios es muy importante. Muchas veces varios clientes declinan tomar la póliza porque sí se necesita llenar un formulario. Y ese formulario tiene información contable que en caso de siniestro tiene que ser validada, tiene que ser respaldada, ¿no es cierto? Entonces, a veces declinan en tomar la póliza, pero simplemente porque necesitan tiempo para llenar el formulario, etcétera, etcétera. Pero sí es una cobertura muy útil. La póliza de automotores de la que hablábamos es una póliza muy importante tanto para la empresa como las personas, que en esencia esta póliza nace como una póliza accesoria, ¿no? Los aseguradores dicen, usemos esta póliza
para que la gente le interese los seguros y contrate otros seguros adicionales. Nunca pensaron que las personas valoran más el tema de su auto que su vida, ¿no es cierto?, o que la vida de las personas que llevan adentro. Sí existe esta póliza en la posibilidad de contratarla solo con cobertura de responsabilidad civil y pérdida total, pero lo que nosotros siempre aconsejamos es contratar una póliza completa, ¿no? Para proteger a quienes nos acompañan, a quienes podemos hacer daño afuera, y también esos daños pequeños y constantes que nos atribuyen normalmente a las damas cuando les lastimamos el vehículo al salir del garaje, al entrar al garaje, con el árbol, etcétera, etcétera, que eso en la frecuencia sí afecta en la prima, pero sí es muy importante. Entonces esta póliza va a cubrir pérdida total por accidente o por robo, va a cubrir daños causados al vehículo por esas maniobras, esas actividades, o también por colisión con otros o choques con objetos fijos. También riesgos políticos, cuántas veces hemos tenido vehículos que los han quemado producto de una marcha, ¿no es cierto?, de una de estas protestas callejeras. Robo parcial de partes y piezas. Todos los días vemos en el internet, ¿no es cierto?, que robaron partes y piezas, incluso hay cámaras que los detectan, pero sí el tener el seguro me tiene que dar la tranquilidad de no estacionarlo donde fuere, pero sí tener la tranquilidad de que estoy protegiendo mi patrimonio. Y más cuando es una herramienta de trabajo, más cuando es un camión distribuidor, cuando es un equipo que se va a mover y me va a permitir llevar y traer mercadería, etcétera, etcétera, mucho más. Y desde luego pensar en las personas que están dentro, con una cobertura de accidentes personales. Si bien existe el SOAT, que de acuerdo a la norma es un seguro básico obligatorio, que es el que primero se va a activar, los seguros de accidentes personales en autos se los denomina, o el decreto supremo los denomina seguros voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que superado el límite del SOAT, que son los 24,000 bolivianos por gastos de accidente o 22,000 bolivianos por fallecimiento, se activa la cobertura de accidentes personales, ¿no es cierto?, y me contribuye a completar esos gastos. Si mis gastos médicos de esas personas que han estado dentro del vehículo ascienden a 35,000, 24,000 van a ir por el SOAT y la diferencia por esta cobertura. Entonces es importante siempre pensar en que es bueno tener aquello, ¿no? Cuando estamos hablando de que son nuestros colaboradores, nuestros empleados quienes están ahí, sabemos también que muchas veces nuestros colaboradores, sobre todo cuando son conductores de equipos de camiones, por ejemplo, a veces no tienen una sola familia, ¿no? Y se conocen en el peor momento, cuando ha fallecido el esposo. Y tampoco es que tienen solamente 2 hijos. Aparecen 4, aparecen 5. Entonces resulta que ya una indemnización de SOAT resulta insuficiente. Entonces esto sí nos ayuda. Bien, y desde luego va a tener la cobertura para aquellos daños que podamos ocasionar a los que están afuera. Un kiosco, una casa, una persona, un puente, una pasarela, ¿no es cierto?, que hemos visto que hay vehículos que se le sube la tolva a la volqueta y se pasa con la tolva levantada y lastima la pasarela. ¿Cuánto cuesta una pasarela? Tuvimos nosotros un caso, habían unas pantallas, ¿se acuerdan?, en el aeropuerto, unas pantallas de televisión a la entrada, uno de esos casos, que precisamente lo vimos con la boliviana, ¿no es cierto?, que uno de los vehículos asegurados no cumplió con la altura y se llevaron las pantallas. Pues, ¿cuánto? ¿Fueron $1,000? 100,000. ¿No? Entonces, así son los problemas. O el tener la contingencia de tener una colisión con un vehículo caro, donde un stop vale $3,000, una pisadera vale otros $3,000. Entonces, para esas eventualidades está siempre el seguro. Bien, entonces automotores, una cobertura importante contratarla. Equipo móvil pesado. Estos equipos están hechos para trabajar en lugares complicados. Y esto que está ocurriendo aquí puede pasarles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto cuesta uno de esos equipos? $100,000, no. ¿A medio uso 300,000? Sí. ¿Nuevo más caro? Sí.
Entonces, es parte del patrimonio, ¿no es cierto? Ahora los que están viniendo tan modernos como los vehículos. Tienen cerebro, se manejan de diferente manera y el repararlos inclusive es distinto. El cambiar una cabina cuesta más o menos $25,000. Probablemente ustedes también conozcan y conozcan mucho mejor. Yo les hablo desde mi experiencia de manejar casos, ¿no? Entonces, se pueden quemar. Tuvimos un caso de un skidder, por ejemplo, que al hacer su trabajo de limpiar el monte, hubo una chispa y quemó el equipo. Y era pérdida total, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo quedará? Seguramente el brazo va a quedar dañado, va a quedar con algún problema y ya no va a poder hacer el trabajo para el que ha sido fabricado. Entonces, ¿en cuánto se lo va a poder vender? ¿A quién se lo va a poder vender? Si eso no está asegurado, es un monto que tengo que ponerlo ahí, esperando que en la contingencia también pueda venderlo. Tenemos una póliza de seguro, que esta póliza de seguro se llama todo riesgo de equipo móvil pesado, que va a cubrir daños al equipo, incendios, colisiones, daños causados a la naturaleza, daños durante la operación de la obra, en el montaje, en el desmontaje o en el traslado, rotura de vidrios, y algo muy importante, la responsabilidad civil, el daño que éste pueda causar a un tercero. Tuvimos algún caso de una persona que estaba echada en el campo, ¿no es cierto?, descansando, el otro vino, prendió el operador, se fue al lugar de trabajo y se pasó sobre la persona que estaba descansando. Esa es responsabilidad civil, ¿no es cierto? O con la pala que lastime un auto, que lastime una casa, que lastime algún lugar donde está trabajando, donde ha sido alquilado para hacer trabajos. Entonces, esas cosas ocurren. Bien, vamos. Una póliza de todo riesgo de construcción y montaje. Hemos tenido algunos ejemplos acá cercanos también, ¿no es cierto?, que nos ocurre esto, ya sea por un tema de negligencia, de error de diseño, de material defectuoso, de mal cálculo en los materiales, ¿no es cierto?, del peso, de la superficie, de la inexperiencia, etcétera, etcétera. Entonces, es una póliza que se va a contratar en diferentes amparos, que es lo que se llama, y va a ir cubriendo desde daños por la naturaleza hasta riesgos políticos, daños físicos en la obra, daños consecuenciales por errores de diseño, incluso daños en etapa de prueba, daños en etapa de mantenimiento, también responsabilidad civil tanto a personas como a cosas, ¿no es cierto? Y se va a relacionar con otras pólizas que también tengan. Entonces, por eso es que cuando somos empresa, lo que nosotros tenemos que tener es un programa de seguros. Porque cuando ocurre un siniestro, probablemente me va a dañar a personas, a cosas, a mi actividad, a la paralización, etcétera, etcétera. Entonces, es importante hacer ese análisis integral para luego, como empresa también, tomar la decisión de qué pólizas quiero, qué pólizas no quiero, porque no hay una obligatoriedad. Pero sí es importante conocer y saber, estar consciente de que lo que yo he escogido es lo que quiero y lo que necesito. Y probablemente proyectar a futuro lo que vaya a ir tomando, si es que mejoró mi riesgo o si es que la economía me va a permitir hacerlo. Entonces tenemos, fíjense, incluso tenemos la cobertura de pérdida de beneficios en una póliza de construcción. ¿Qué es eso si no estoy todavía lucrando? Porque es un edificio que lo estoy haciendo para casa-departamento y no está todavía habitado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que yo he hecho una preventa y he pensado iniciar con la ocupación de esos departamentos en junio. Pero con el problema que tuve, ¿no es cierto?, con voy a empezar a entregar en diciembre. ¿Y qué hago con los que me compraron? Y ya me adelantaron. Y ya dijeron a sus dueños de casa que les devuelvan el anticrético o que hasta ahí nomás iban. Esa es la pérdida de beneficios. Para eso me sirve esa póliza. Entonces puedo cubrir aquel compromiso anticipadamente. Bien, y transporte. Obviamente estas son realidades que no las podemos ver,
Pero quienes trabajan en el rubro de transporte, sí, seguramente alguno ha tenido algún contenedor que estaba ahí, esperemos que haya sido los que estaban arriba, ¿no es cierto? Pero sí tenemos estos problemas y nos afectan. Entonces, dirigido a empresas que hacen constantemente transporte, ¿no es cierto?, empresas de transporte, o a quienes eventualmente están interesados en hacer el transporte. Entonces se puede cubrir, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos, una cobertura amplia o una cobertura más reducida, dependiendo de en qué medio de transporte venga, o todas las posibilidades de medios de transporte que vengan, de dónde venga, o de cualquier parte del mundo a cualquier parte del territorio nacional. Todo lo que se puede diseñar siempre va a ser en base a la información que ustedes puedan brindar. Lo que no nos puedan decir cuando estamos en esa indagación de qué seguros necesitarían, probablemente no lo podamos consignar. Si ustedes como industrias trabajan 24 horas y nosotros les hemos preguntado y dicen, sí, pero es que eso es parte de mi secreto profesional porque así soy más eficiente, probablemente no lo hemos puesto en una cláusula que va a poder cubrir siniestros 24 horas, ¿no? Entonces, el corredor de seguros, el que le va a diseñar la póliza de seguros, se convierte en su aliado, en su departamento de seguros, el que lo va a ayudar con su conocimiento a no ser un simple adherente en una póliza de seguro, a no solamente aceptar lo que la compañía me da o lo que la compañía me está brindando como protección, sino me va a explicar en mi lenguaje, va a bajar el lenguaje técnico a mi realidad y me va a poder ayudar a interpretar, incluso a aceptar cuando algo esté rechazado, ¿no es cierto? Porque no le haya hecho el mantenimiento, porque no corresponda, o me hará entender y me mostrará el Código de Comercio, el artículo 1018 modificado con la Ley de Seguros del 2018 también, cuando dice que prima no pagada, vigencia suspendida, ¿no? Y por eso ahí viene la recomendación en las cartas, en las capacitaciones, paguen la prima oportuna, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan presente aquello y no sea así, ya le voy a pagar, ya claro que sí, porque va a causar un problema complicado. Imagínense, hemos tenido la pérdida, hemos tenido el incendio, hemos tenido el colapso, están las pruebas, pero la prima no está pagada. Entonces, realmente esos aspectos son aspectos que se tienen que tener presentes. O no hemos denunciado a tiempo, ¿no? Entonces, también son temas en los que tenemos que estar ocupados y preocupados. Entonces, la póliza de transporte va a poder cubrir todo aquello que yo necesite también. Y desde luego, accidentes personales para nuestros colaboradores o para nosotros mismos. Realizamos muchos viajes, estamos constantemente moviéndonos, tomemos una póliza de accidentes personales. Comparada con una póliza de vida que cubre muerte por cualquier causa, la póliza de accidentes personales que cubre muerte por accidente es una póliza barata, útil, ¿no es cierto?, que no tiene relación con la edad. La de vida sí. Mientras más grande soy en edad, más cara la prima. En cambio, la póliza de accidentes personales sí tiene relación con la actividad. O sea, no es lo mismo que la tenga yo, que apenas me muevo, que un piloto, ¿no es cierto?, que va a tener otra actividad, otro riesgo, otra posibilidad de que le ocurra un siniestro. Entonces, existen, sin embargo, pólizas que son con precios planos, que se pueden cubrir incluso solamente muerte accidental e invalidez, que cuestan por $100,000, $80 al año. Entonces, fíjense cómo estamos dejando protegidos a nuestros hijos, a quienes dependen económicamente de nosotros. Y lo bueno en temas de seguro, por ejemplo, es que yo esa indemnización la puedo dejar no necesariamente a mis herederos legales. Puedo yo definir a través de un formulario que debo llenar, donde es mi manifestación de voluntad, a quién quiero dejar el seguro. Entonces, imagínense que quiero dejar a mi prima, que es la única que me ha acompañado, que me abría la puerta del garaje cuando yo llegaba tarde, ¿no es cierto?, a mi empleada, a mi vecino que siempre me saludaba todos los días. Se puede y no puede ser impugnado. No forma parte de la herencia,
¿Ya? Y esas pólizas que no llenan un formulario donde me dicen que tengo la cobertura, como el SOAT, por ejemplo, esas sí es herederos legales, ¿ya? Pero las otras no. Entonces siempre los invito a pensar en cuánto vale su vida, de repente no para uno, sino cuánto dependen los otros de nosotros para continuar con el mismo nivel de vida, con la misma calidad de vida. Entonces siempre pensar en ellos es bueno. Responsabilidad civil, un ramo súper importante, súper necesario. Cuando yo hago daño a alguien. El Código Civil dice que cuando yo hago un daño, debo resarcirlo. Y esta póliza nace precisamente para ayudar y para transferir ese riesgo a la compañía de seguros. Con el SOAT las personas hemos aprendido a reclamar. Antes las personas no reclamábamos, y les digo antes, no les digo hace cuántos años, otra vez por el tema de la edad, ¿no? Pero yo manejé un caso en que un señor se pasó con una puerta de vidrio que no tenía stickers y se rompió la nariz, se cayó, se lesionó los brazos, pero el señor se paró y fue a la caja y dijo: ¿cuánto debo de la puerta? Ahora ese mismo accidente es: me duele el dedo, ya no puedo pensar, me da miedo pasar las puertas, me deben tanto. Esa es la responsabilidad civil. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el hotel, por ejemplo, que nos haga daño un bocadito, tiene una responsabilidad civil de alimentos y bebidas, ¿no es cierto? Una crema que nos haga daño, una responsabilidad civil de productos. Los vehículos que salen con algún defecto en la caja, en las llantas, en la dirección, responsabilidad civil de producto. Las empresas que transportan lubricantes, gasolina, se vuelcan y derraman, responsabilidad civil de producto y responsabilidad civil de por contaminación, que deben tener una cláusula de remediación. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que conocer, que pueden ser transferidas al seguro. Y muchas veces en un evento, por ejemplo, de ese que les he contado, de vuelco, de un cisterna con producto, que vuelca su producto a un río o a un terreno, el costo de remediar ese terreno o limpiar ese río es más caro que hasta el cisterna, ¿no es cierto? Porque vienen multas, vienen la limpieza inmediata, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hay cosas que no pensamos o no las medimos, y los seguros están para ayudarnos. Probablemente, como decía Ángel, no el 100%, pero sí una gran ayuda. ¿Bien? ¿Qué más? Cris. Voy a ir a tomar un poco de agua. Bien, tenemos la póliza comprensiva 3D o banquera 3B, que está dirigida a todo lo que es dinero, ¿no? En primer lugar, lo que es la deshonestidad de empleados, ¿no? Como cobertura principal, también la pérdida de dinero dentro del local, por asalto, robo y pérdida fuera del local. Si en caso mi empresa realiza remesas, ¿no?, y le asaltan al cobrador, tiene cobertura en el trayecto. Otra de las pólizas importantes y especiales que muy pocas empresas aquí todavía tienen es la póliza de directores y oficiales, ¿no? Esta póliza llega a cubrir las decisiones estratégicas que toman los directores y gerentes y que pueden llegar a dañar a terceras personas, ¿no? Si hay algún tercero afectado por una decisión que toma un director o un gerente, incluso puede ser responsable de pagar con su propio patrimonio este director o gerente. El Código de Comercio establece que el director va a tener que responder con su casa, con su auto, ¿no?, en caso de que haya algún tercero afectado. Para que no llegue a esa instancia, existe esta póliza de directores y oficiales, ¿no?, para todas las decisiones estratégicas que se tomen. Esta póliza va a llegar a cubrir, en primer lugar, ante estas reclamaciones de terceros, los gastos legales de defensa.
y posteriormente los perjuicios que se puedan ocasionar a los terceros. Adicionalmente se pueden incluir reclamaciones laborales, por ejemplo, si algún director o gerente despide injustificadamente a un empleado y luego este empleado realiza una reclamación al director o al gerente que lo ha despedido porque no estaba adecuadamente justificado, pero el gerente estaba despidiéndolo con información que consideraba que era correcta, ¿no? Esta póliza en primer lugar llegará a cubrir todo lo que son los gastos legales de defensa y posteriormente también perjuicios que haya ocasionado. Otra de las pólizas adicionales, hablamos de la póliza cyber. Muchas empresas han recibido mensajes como este, ¿no? En las que se les indica que toda la información que tenían en su computadora, todo su sistema, ha sido secuestrado. Si no pagan un rescate en bitcoins, en ese caso, toda la información va a ser borrada, ¿no? Este es un caso de ransomware que han sufrido muchas empresas. Este es un mensaje de WannaCry que han debido escuchar, ¿no? Muchas empresas han sufrido este ataque de ransomware, para lo cual existe una solución actualmente de seguros, que es la póliza de riesgos cibernéticos. Para este caso de ransomware existe una cobertura especial que va a llegar a cubrir estas situaciones y en caso de ser necesario, incluso el pago del rescate. Esta póliza tiene dos coberturas principales, no vamos a ahondar mucho, sin embargo, llega a cubrir todo lo que son la pérdida de datos de la empresa, todos los gastos para recuperar esos datos, pagar a los informáticos forenses, pagar gastos de defensa, pagar representantes de imagen corporativa, ¿no? Porque ante un ataque de riesgo cibernético en una empresa, la reputación de esta empresa se va a ver afectada. Entonces, todos estos gastos van a poder ser cubiertos en este sentido. Pasando ya de las pólizas y vemos lo que es el mercado asegurador, simplemente como un resumen para que ustedes conozcan, actualmente el mercado de seguros mueve 753 millones de dólares al año. Entidades de seguros generales son 10 aseguradoras, de seguros de personas 8 aseguradoras, entidades de prepago 2 empresas y corredores de seguros como nosotros somos 37, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a un breve panel que hemos preparado para que podamos desarrollar con amigos de 2 aseguradoras. Querido Hugo, te invito por favor a pasar, y querida Katia. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces, Daniel. Por favor, si me ayudas con la compu. Bueno, son 2 invitados muy importantes. Ella es Katia Barreal, gerente comercial de negocios de la empresa La Boliviana Cia Cruz Seguros, que tiene una sólida formación académica. Katia Barreal es ingeniero comercial, graduada de la Escuela Militar de Ingeniería, y complementa su perfil con un título de técnico en seguros del Instituto Nacional de Seguros de Colombia y una maestría en seguros y gestión de riesgo de la Universidad Simón Bolívar. Por otra parte, tenemos a Hugo Reyes, que es gerente regional corporativo de Alianza Seguros, que ha construido una impresionante carrera de más de 25 años en el ámbito financiero y de seguros, y actualmente reside en La Paz. Con 11 años de experiencia en Alianza Seguros y 1 año en su cargo actual, ha demostrado su capacidad de adaptación y liderazgo en un entorno dinámico. Así que, por favor, un aplauso para los 2 que han venido. Gracias a ambos porque van a contestar algunas preguntas. Bienvenida, doctora Elma. Bueno, quiero anunciarles antes de pasar al panel una cosita muy pequeña, pero muy significativa. Ustedes han visto que en la presentación de Carola, ella decía que es importante la inspección ocular del broker de seguros en las empresas para decirte cuáles son los seguros que necesitas. Esa inspección ocular, más toda una revisión, digamos, de todo lo que ustedes tienen en sus empresas, del estado en que se encuentran sus seguros, etcétera, se llama auditoría de seguros. Y Concexa, el día de hoy,
a los ganadores de los premios Maya, que son todos ustedes y sus empresas, les va a dar gratuitamente la auditoría de seguros para que ustedes tengan la certeza de que todos sus seguros están en orden, de que pueden mejorar sus primas, de que sus pólizas son las correctas y son las necesarias, cuáles necesitan además, etcétera. Entonces, para todos ustedes, con los datos que nos han dado, Consexa les va a regalar ese beneficio a los ganadores de los premios Maya. Un aplauso, por favor. Por supuesto que ya ustedes decidirán si lo van a hacer o no, no es obligatorio. No queremos auditarlos a todos, pero sí es importante que usted, y esto por supuesto se va a mantener en total confidencialidad. Nosotros como Premios Maya no tenemos ni siquiera nada que ver en esto. Ellos firman un contrato de confidencialidad con ustedes, por supuesto, para que su información se mantenga segura y que no se divulgue de ninguna forma, para tranquilidad de todos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el panel entonces. Carola, te cedo el micrófono. Gracias. Sí, gracias, Ramirito. Bienvenidos, amigos, Huguito y Katia. Como bien los introducía Ramiro, son altos ejecutivos de Alianza y de la Boliviana. Quiero hacerles una pregunta y vamos a ir bajo la siguiente hermenéutica. Primero, las damas son primero. ¿No? Yo voy a hacer una pregunta y van a responder ambas personas a la misma. Querida Katia, ¿cuáles son los problemas que está enfrentando tu aseguradora debido a la actual coyuntura económica del país? Gracias, Carola. Buenas tardes a todos. Bueno, al igual que sus empresas, las compañías de seguro estamos atravesando el mismo problema económico a nivel nacional. A mi criterio, uno de los principales problemas que estamos enfrentando es la inflación. Obviamente, esto ha repercutido en mayores precios de todo tipo de bienes que nosotros aseguramos, ¿no? Carola hace un momento hablaba del seguro de automotores, por ejemplo, el costo de los repuestos, el costo de los vehículos, el costo de importación que implica todo esto, los tiempos que estamos demorando en poder reponer este tipo de vehículos. Y esa es solamente una pequeña parte de los tipos de bienes que aseguramos las compañías, ¿no? Entonces, este tema de la inflación ha hecho que los precios suban y por ende los costos de los siniestros son mucho más elevados hoy en día. Y estamos como compañía también haciendo una gestión para que nuestros asegurados puedan revisar los valores asegurados que declaran, ya que el precio de los bienes en general, de las máquinas, de los equipos, también se han visto incrementados en el mercado y como ustedes saben, estos tienen que corresponder a valores necesarios de mercado actuales para que la compañía pueda indemnizar y dejarlos en la misma situación que se encontraban antes del siniestro, ¿no? Esto también ha repercutido en los costos de transferencia que tenemos las compañías. Como ustedes saben, el gobierno ha establecido un tope máximo ahora del 10%, pero las compañías antes hacíamos transferencias a nuestros reaseguradores al 2% más o menos, y ahora ese incremento lo estamos realmente viendo bastante complicado, la escasez de la moneda también, porque como ustedes saben, nosotros tenemos reaseguradores que por supuesto asumen también parte del riesgo que nosotros asumimos localmente. Bien, gracias. Gracias, compártele el micrófono. Huguito, la misma pregunta, ¿cuáles son los problemas que estás atravesando como compañía? Gracias, Carola, gracias, Ramiro, buenas tardes. Bueno, ahí coincido con Katia, creo que es un problema que tenemos como sector. Dentro de todo lo que hemos hablado de la transferencia de riesgos, nosotros también transferimos una parte importante de los riesgos que asumimos en el país a diferentes reaseguradores que están en su totalidad fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto importante en nuestra estructura de costos debido al incremento del costo de las remesas al exterior. Ese es uno de los factores que más nos está golpeando. Y por otro lado, como decía Katia, también la inflación, ¿no? En nuestro caso, que tenemos una cartera importante de seguros de salud, hemos visto que la inflación médica es muy alta. Hemos detectado medicamentos, por ejemplo, que en 3 meses han subido 30%.
y ante un mismo siniestro, el costo de ese siniestro se ha disparado, ¿no? Y eso nos está obligando a tener que buscar un equilibrio entre modificar nuestros productos y modificar las primas, ¿no? Que es lo que hemos estado tratando de hacerlo de una manera que afecte lo menos posible a nuestros asegurados, que continúen contando con una buena cobertura y que esté a un precio razonable, ¿no? Pero bueno, esos son los dos principales desafíos. También coincido con Katia en eso, y creo que es algo también común a todos los que estamos aquí, ¿no? Perfecto, gracias. Quédatelo al micrófono. Habíamos visto cuáles eran las necesidades y los riesgos que veía los presentes en función de la dinámica que hacíamos. En ese sentido, y habiendo ya todos conocido que los ramos de seguro son las especialidades del seguro de acuerdo a lo que se va a ir a asegurar, te pregunto, Katia, y también Huguito, ¿cuáles son los ramos más comercializados que más se han vendido para empresas en nuestra realidad? Gracias, Carola. Bueno, como bien mencionabas antes, en el caso de empresas, los seguros son mucho más diseñados específicamente para el rubro en el cual se maneja una empresa. ¿No es cierto? Tenemos el seguro, por ejemplo, del teleférico, es único en nuestro país y es completamente diferente a lo que puede asegurar una fábrica o una empresa dedicada a la importación o a la exportación, donde lo más importante va a ser transporte. Entonces, como decía bien Carola hace un momento, las compañías tienen programas muy diseñados y específicos para cada una de ellas según las coberturas que necesiten. Pero los seguros que nosotros más comercializamos, bueno, la Boliviana Cia Cruz es una empresa que tiene ahorita más de 2 millones de clientes, de los cuales casi el 30% son empresas y son clientes corporativos, ¿no? Entonces, dentro de este rubro, el más comercializado es el de todos riesgos de daños a la propiedad, que lo mencionó muy bien Carola. El de automotores y el de responsabilidad son los seguros que las empresas no dejan de tomar. Ya después de estos, el de accidentes personales, para el personal realmente es otro que también es bastante importante y se complementan con la comprensiva 3D, ¿no? Pero el que más comercializamos es el de daños a la propiedad. Bueno, nosotros como compañía de seguros tenemos una participación importante en el mercado corporativo y somos las compañías que tenemos una oferta muy completa en cuanto a ramos, ¿no? Coincidimos con la boliviana, el seguro más comprado por las empresas es el de todo riesgo a la propiedad. Luego tenemos también el seguro de responsabilidad civil. En nuestro caso, casado con transporte, tenemos una importante producción ahí. Y también el seguro de salud, tenemos varias empresas que han contratado seguro de salud para sus empleados. Y también tenemos el ramo de fianzas y cauciones, que también es otro ramo con el que tenemos bastante cartera con empresas, ¿no es cierto? Gracias. En esta coyuntura actual de la tecnología, de la inteligencia artificial, de que ya es tan fácil hacer la tesis con el ChatGPT, ¿no es cierto? Que no como sufríamos antes, que ahora copiamos una foto, ya no tenemos que dibujar a Napoleón y lo que nos pedían en el colegio. Les comento también que en los seguros se está innovando, ¿no? Se está innovando en el tema principalmente de esas inspecciones oculares que les comentaba y que Ramiro hace referencia, con la inteligencia artificial, y hay herramientas que están ayudando a las compañías, por ejemplo, a hacer inspecciones, ¿no? O a enfrentar esa importante demanda de inspecciones en siniestros, principalmente para ver temas de autos, para ver temas de infraestructura con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces ellos sí han indicado que se van a asistir con la inteligencia artificial, mas no van a ser los chatbots los que van a contestar, ni van a ser los que se van a interrelacionar, a menos que sean negocios masivos. Entonces, como ahora estamos hablando de seguros corporativos, mencionamos que la atención al cliente en el momento del siniestro, que es cuando se va a cumplir la promesa de que yo voy a estar ahí cuando tengas el incendio, la colisión, el desplome, etcétera, etcétera, debe seguir siendo una atención personalizada. Y en esa línea de la innovación, la siguiente pregunta va por ahí.
¿Qué está haciendo su compañía, Katia, en el caso tuyo, la boliviana, y Huguito, Alianza, para estar a la vanguardia, ya sea en la parte de inspecciones o ya sea en la parte de la suscripción? Como compañía, nosotros somos parte de un grupo portugués, Fidelidad, es un grupo asegurador portugués, y las exigencias que tenemos de nuestra casa matriz en cuanto a seguridad de la información son muy estrictas, ¿no? Entonces es un todo. Por un lado, con lo que veíamos, ¿no, Carola, que nos mostraron ustedes, está la prevención, está contar con los mecanismos también de solución adecuados, identificar todos los problemas, y una parte importante es el seguro, pero no lo es todo, digamos, ¿no? Así es. Ahora una pregunta que viene con el intermediario, con que es el mediador entre el asegurado que necesita seguro y no sabe de seguros, y ustedes que dominan seguros y que conocen exactamente los textos de los productos que venden. ¿Cuán importante para ustedes consideran que es la intervención de un intermediario? Y si también es importante para ustedes porque ya les da cosas más filtradas en su propio lenguaje. ¿Cómo lo ves, Katy? Bueno, evidentemente el mundo del seguro, y eso lo hablaba hace un ratito con una amiga, es bastante complicado y bastante grande, ¿no? Yo creo que una persona que entra en el área del seguro no termina de aprender nunca, ¿no? Y eso es muy cierto. Entonces, nadie se toma el tiempo de leer una póliza completa, y mucho menos cuando son programas de empresas corporativas que tienen 4 o 5 pólizas y no se van a pasar el tiempo de leer todas ellas, ¿no? Entonces, para nosotros, los corredores de seguro son una mano derecha que nos ayudan primero a entender el riesgo. Ellos nos van a explicar exactamente qué hace la empresa, por qué, cómo lo hace, qué sistemas de seguridad tiene, cuáles son sus procedimientos, qué tipos de seguros necesita y qué coberturas necesita, ¿no? En muchos casos nosotros le preguntamos, ¿y por qué, consultores, me estás pidiendo esta cobertura? Y ellos nos dicen, porque el cliente lo hace así, o tiene estos límites, o usa remeseros como personas, pero también usa la empresa para tanto. Entonces, ellos nos transmiten todo eso para que nosotros podamos decir, si realmente necesita esta cobertura, podamos tarificar de manera adecuada. Nos transmiten también todo el conocimiento sobre, como les decía, todos los sistemas de seguridad, extintores, etcétera. Todo nos dan las pautas para nosotros tarificar. Eso es esencial, y además en el servicio postventa, que también son un gran apoyo, porque el momento del siniestro ellos están a nuestro lado asesorando también al cliente, apoyando con la información que se puede solicitar de parte de la compañía, haciendo todo el movimiento durante la gestión, porque ustedes como empresas tienen movimiento durante todo el año, ¿no? No es como una póliza automotor que yo contrato y al año sé que se me vence y vuelvo a renovarla, y si tengo algún siniestro pues voy a usar al corredor y a la compañía. En los casos de empresas tienen movimientos, tienen altas, tienen bajas, sale gente, entra gente, entonces toda esa administración del programa de seguros la hace el corredor, y a nosotros nos transmiten la información solamente para procesarla. Bueno, para nosotros los corredores de seguros son un actor muy importante en el mercado. Como veíamos, cada empresa es un mundo aparte y tiene riesgos propios, no solo de su actividad, sino de sus procesos, de su forma de gestión, de su realidad. Y es fundamental entender bien esa realidad y esas particularidades para poder tener una buena cobertura. Y ahí es donde los asesores de seguros, los corredores de seguros, aportan y ayudan a que el asegurado tenga una buena cobertura, una cobertura adecuada, ¿no? Por otro lado, también convengamos que en la realidad de nuestro país prácticamente son contadas las empresas que tienen un área de seguros, ¿no? Entonces, como decía Katia, toda la parte administrativa de la gestión de un seguro se delega en el corredor, que cumple un papel bien importante. Prima no pagada, cobertura suspendida. Una demora en un pago, el corredor está siempre haciendo seguimiento, que estén las pólizas al día, de que estén cumpliendo con todos los procedimientos en caso de un siniestro, por ejemplo, ¿no? Entonces,
son un actor importante y además también nos apoyamos para ir fomentando más la cultura del seguro, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en Bolivia, ¿no? La penetración de seguro en Bolivia es bajísima. Y los corredores con eventos como este nos ayudan para que podamos difundir más este tema que es tan importante, ¿no? Sí, gracias. Es importante mencionarles que dentro de los objetivos, por ejemplo, de la APS, que es la Autoridad de Pensión y Seguros, que es el ente regulador del mercado de seguros, el año pasado era la educación financiera. Y dentro de la educación financiera está la educación en seguros. No obstante, nosotros en nuestra sangre llevamos el tema de la capacitación muy adentro y constante. Nos preocupamos mucho porque nuestra gente esté capacitada en productos de las aseguradoras, en aspectos técnicos, y también nos gusta y nos preocupamos para que nuestros clientes nos puedan comprender. Un evento, un siniestro, un hecho de deshonestidad o cualquiera de estos temas importantes que no genere documentos es un caso que se ha denunciado y algún rato se va a indemnizar. Entonces nos ocupamos y nos preocupamos porque los documentos se presenten, para explicarles cuáles son los problemas que podríamos tener, cómo tenemos que corregir el riesgo para que cuando ocurra otro siniestro no tengamos los mismos problemas. Entonces toda esa gestión y todo lo que nosotros hacemos no es que simplemente lo decimos, sino está contenido en la Ley de Seguros 1883, que en el artículo 23 dice todo lo que debemos hacer, ¿no? Debemos ayudar en la gestión de siniestros, ayudar en la gestión de suscripción al cliente e incluso interpretar para el cliente cláusulas tan complicadas como, no sé, una ausencia de control, una cláusula de pérdida de beneficios, una cláusula leeway y muchas otras que existen. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso es que nosotros les decimos, somos el departamento de seguros de la empresa y la confidencialidad está por descartada. Y si no estuviese por descartada, expresamente también la ley, dentro de las obligaciones del corredor, dice mantendrá confidencialidad. ¿Ya? Entonces sí es muy importante considerar aquello ante la necesidad de que yo tenga un seguro. En tiempos de crisis, creo que el rol del seguro cumple una importancia o llega a tener una importancia mayor. El seguro es una parte fundamental del plan de continuidad de cada una de sus empresas ante un imprevisto que puede dejarlos fuera del negocio. El rol del seguro es proteger su patrimonio y ayudar a estas empresas, ayudarlos a ustedes a poder recuperarse lo más rápido posible para que vuelvan a estar funcionando y cumpliendo con su negocio, sus ingresos, su utilidad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces cuando entramos en periodos de crisis, las empresas nos ponemos a recortar gastos y podemos entrar a recortar gastos que tal vez no son los más importantes, ¿no? Entonces creo que como mensaje eso es algo importante, ¿no? Y bueno, agradecerles, Katia, un gusto estar contigo y gracias por la invitación, Carola. Bien, no, a ustedes el agradecimiento y a todos ustedes. Ramirito. Muchas gracias. Bueno, gracias por el aplauso porque es para ellos, obviamente. Bueno, tengo que agradecer a Concexa, por supuesto, a Consultores de Seguros S.A., a Diego Suxo, a Sergio Suxo, Patricia Otero, Cristian Suxo, Carola Hidalgo y a todo el personal de Concexa, a Hugo Reyes de Alianza Seguros, a Aníbal Casanovas, que también va a estar con nosotros en Santa Cruz pasado mañana en este mismo evento que lo estamos replicando, a Katia Barreal de la Boliviana Cia Cruz, a Daniel Serrano, a Joel Ruiz, a Vivi Colombo, Ramiro Cornejo, Bernardo Tamayo, a Adriana Tamayo, Kevin Trujillo, Darlene Delboy, Pablo Reynolds, Daniela Cordero, Alfredo Morales y Juan Carlos Arana, también que forman parte del grupo de los premios Maya, a las empresas Mozart SRL, a los medios de comunicación, Gente Motivando Gente, Postdata, Brújula Digital, Hecho en Bolivia, Revista Economy, ATV Red Nacional, Hotel Mitru Sur, por supuesto, que nos ha abierto las puertas hoy, y al Hotel Casa Blanca, que nos va a abrir sus puertas pasado mañana. Quiero, para finalizar, solamente hacerles dos anuncios muy importantes. Uno es que acabamos de lanzar
en este minuto en las redes sociales la convocatoria para los premios Maya Bicentenario 2025, donde vamos a premiar a las empresas más importantes del país que han contribuido de alguna manera significativa en la historia de Bolivia. Vamos a premiar a todas las que tienen una trayectoria importante. Así que, amigos, ustedes, por favor, tienen ahí Premios Maya Bolivia, es la página donde ya pueden ustedes solicitar la convocatoria, que se las vamos a hacer llegar, por supuesto, por correo electrónico. Eso, por un lado. La ceremonia va a ser el 25 de julio, pero ya empezamos nosotros con la convocatoria, que tiene que ser vista por nuestro comité de selección. A propósito, muchas gracias, Gustavo, también por acompañarnos el día de hoy, miembro de nuestro comité de selección, Gustavo Jauregui. Y bueno, la segunda cosa que quería avisarles, que me parece un avance muy importante. Hemos estado trabajando en esto durante muchos años y que por fin lo estamos realizando. Ustedes han escuchado cómo es de importante que las empresas tengan sostenibilidad y que puedan ser amigables con el medio ambiente. Eso también nos ayuda a reducir los riesgos como país, como empresas y como personas. Y por eso desde este año estamos inaugurando este 19 de febrero el sello Maya Verde, que es el primer sello de sostenibilidad que va a tener Bolivia, y es el sello más importante porque es reconocido a nivel internacional y consiste en auditar también y hacer una consultoría a las empresas que son amigables con el medio ambiente, que no perjudican las aguas, que no realizan quemas, que luchan por la conservación de nuestra fauna y nuestra flora, que generan equidad de género, que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que eso va a ser un gran avance, se los digo como primicia, pero ya la vamos a anunciar el día 19 de febrero. Muchas gracias por su presencia. Un gran aplauso para ustedes. Gracias. Gracias.